el tercer día de la creación. Y bueno, hoy vamos a abarcar el cuarto día. Según yo, esperaba que termináramos con todos los días de la creación, pero el cuarto día tiene una connotación muy, muy especial que ahorita vamos a ver. La semana pasada tuvimos la oportunidad de estudiar cómo es que el Señor, el Todopoderoso, muestra su poder, lo ha mostrado, creando lo necesario para que la tierra pueda ser habitada. Hasta este punto hemos visto solamente 3 días de la creación. A ver, en el primer día, ¿qué fue creado? Los cielos, la tierra, ¿qué más? La luz. Y aún más, la luz tuvo el propósito de separar la luz de las tinieblas, ¿recuerdan? Y esto creando el periodo de tiempo que conocemos como días, ¿recuerdan? Lo importante aquí es, ¿hay sol? ¿Hay estrellas? No, todavía no. No olvidemos que tanto la Tierra como el resto del resto del universo, hasta este punto del primer día, son descritos como vacíos, salud, en una oscuridad total. Y posteriormente la luz es llamada a la existencia y sin ningún esfuerzo, esta salta a la existencia sin que haya sol o estrellas. La fuente de la luz es Dios mismo. No podemos nosotros vislumbrarlo porque siempre hemos estado acostumbrados, o más bien no podemos imaginárnoslo, porque siempre hemos estado acostumbrados a que la luz tenga alguna fuente. Y no es un foco, es el sol, sino el reflejo del sol en la luna o las estrellas, los cuerpos celestes que podemos ver. Pero Dios, sin esfuerzo alguno, dice simplemente sea la luz y ésta salta a la existencia. En el segundo día, Dios formó lo que conocemos como la atmósfera, ¿recuerdan? Esa capa sobre la tierra que da un ambiente propicio para albergar la vida en cuanto a temperatura, humedad, aire, etcétera. ¿Recuerdan ustedes eso? Y para el tercer día, ¿qué ocurre? ¿Recuerdan? Dios dice que salga la tierra, surgen los continentes, lo que nosotros probablemente, ahí hay dos teorías, y eso fue algo que no comenté la semana pasada, de que probablemente en ese entonces era algo así como un supercontinente, de alguna manera parecido a lo que es la teoría de la Pangea, un solo continente, y obviamente después del diluvio pues se forman los diferentes continentes. Esta parte es muy difícil de poder deducir, puesto que la escritura no dice nada de esto, pero como quiera que sea, Dios separa las aguas, surge lo seco y surgen precisamente continentes, islas, archipiélagos, pero también como ya me mencionaron, plantas y árboles. Pero ¿cómo surgieron? Surgieron como pequeños brotecitos y luego pasaron años y años para que crecieran. No, surgen plantas y árboles listos para dar frutos y semillas. O sea que fueron llamados a existir ya maduros, listos para proveer, como dice bien claro el texto, frutos, según su género, y semillas. Nada de cruces, nada de que pasaron millones de años para que tomaran forma, para que surgieran. Y recuerdan esta reflexión que vimos de que Dios ordena y la creación obedece. Y si no existe, es traído a la existencia. Y como resultado de cada despliegue divino, recuerdan que Dios da una orden, hay un proceso, Dios da una orden, la orden se cumple, hay un reporte de que así se cumple la orden de Dios y posteriormente, al final, en cada día que hemos visto de la creación, tenemos que eso creado era bueno. Es decir, perfecto en su contexto original. Ahora, el escenario está listo. Dios continuó su obra llenando lo que hasta ahora ha sido creado. Y hoy vamos a hablar precisamente de cómo el Señor llena el universo de cuerpos celestes, estrellas o soles, planetas, los planetas con sus satélites, etcétera. Entonces,
aunque creo que no lo puse, les invito por favor a que me acompañen en sus Biblias para leer allí en el capítulo 1 del Génesis, versículos 14 al 19. Busquen por favor entonces Génesis 1, 14 al 19, y dice así la palabra del Señor. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Vamos entonces a orar para poder... para que Dios nos guíe en este tiempo. Padre amado, Padre celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos das acceso a ella. Y, Señor, en este momento quiero rogarte, Padre, que tú pongas en nuestras mentes y corazones el aprender más de ti, Señor. Te ruego por este pobre servidor, Señor, que a duras penas puede hacer algo bueno, Señor, si no es por lo que dice tu palabra, si no es por enseñarla. Padre, siervo, y aunque sea lo que debemos hacer, siervos inútiles somos, porque lo que debemos hacer hacemos, Señor. Gracias, Padre, por esto. Te ruego que tu Santo Espíritu hable a través de tu palabra, que no sea predicada otra cosa que no sea tu palabra, Señor. Y gracias, Padre, porque nos has dejado testimonio de lo que tú has hecho. Permítenos, Padre, no solamente maravillarnos con tu obra, Señor, con la forma en que lo has hecho, sino también, Padre, en la salvación que nos has dado. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos al versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ahora, vamos a tomar en cuenta aquí una cosa antes de empezar. Tomemos en cuenta que ya durante 3 días ya ha existido la luz. Y esto sin sol, luna, ni estrellas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta también? Es el hecho de que ya existe la luz y separa la luz de las tinieblas. Algunos teólogos logran observar en el lenguaje original que cuando dice y separa la luz de las tinieblas, es una separación múltiple. No como si de este lado sea negro y de este lado sea blanco. No, sino precisamente han observado el amanecer o han observado el atardecer. Como paulatinamente al atardecer, pues el sol ya llega al horizonte y empieza a ser ocultado. Y entonces poco a poco empieza a oscurecer. Y aunque no es regla que salga la luna, porque muchas veces no sé si han observado, que es plena tarde y podemos ver a la luna, pero eso ya es debido al movimiento rotatorio de nuestro planeta, movimiento giratorio de nuestro planeta y el rotatorio de la luna. Pero el punto es que tanto en el atardecer como en el amanecer, cuando va saliendo el sol, poco a poco va avanzando la luz. Esto es a lo que se refiere cuando separa la luz de las tinieblas. Un movimiento o un cambio tenue que se va haciendo poco a poco entre la luz y la oscuridad. No como cuando mi mamá me iba a parar cuando estaba en la escuela, ¿no? Que pasa, encendía la luz y órale, queda uno todo lampareado. No, es un cambio tenue. Entonces, ahora, podemos observar el poder ilimitado de nuestro Señor, porque ¿cómo es que va a crear cuando dice haya lumbreras? Precisamente, dijo luego Dios. Esto significa que estamos viendo, como ya lo hemos estado analizando anteriormente, estamos viendo la actividad no solamente de un Dios todopoderoso, que ojo,
Aquí tenemos que aclarar algo en cuanto a todopoderoso, porque si no, empezamos con situaciones filosóficas que no nos llevan a ningún lado. ¿No les han preguntado a ustedes o alguna vez no les han dicho que si Dios es todopoderoso, entonces, si es todopoderoso, ¿por qué no quita el mal? Pues es porque ellos dicen entonces es porque no puede. O a ver, ¿tu Dios puede pecar? No, entonces no es todopoderoso. Yo no sé si alguna vez los han enredado en ese tipo de pensamientos filosóficos, pero la cosa es muy fácil de responder. Ningún atributo de Dios, ninguna de sus perfecciones choca con otra. ¿Qué significa esto? Dios es santo, ¿cierto? Dios es puro, ¿sí o no? Pero Dios es todopoderoso. Esto significa que Dios puede hacer lo que sea siempre y cuando no contravenga ninguno de sus otras perfecciones, ninguna de sus otros atributos. Por lo tanto, Dios no es capaz de pecar porque eso no forma parte de su naturaleza. El pecado no forma parte de Dios. Si existe el mal en la tierra, es por el efecto del pecado en la misma. Muchas veces, seguramente a ustedes también les ha pasado, que cuestionan, bueno, ¿y por qué hay tantos niños con hambre en África? El alimento ahí está. El problema es la forma de distribución que hemos hecho los humanos. ¿De quién es la culpa entonces? Del ser humano. Ah, pero es que si Dios ya sabía que iba a ocurrir cierta cosa mala, ¿por qué permite que ocurre? Porque es su voluntad. Ahora que nosotros hemos tenido esta circunstancia del robo en nuestra casa, más de un hermano nos lo ha dicho. ¿Por qué Dios permitió que les pasara esto a ustedes? Mi respuesta es, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Nada más porque somos sus hijos? Hermanos, díganme si no es cierto que sufren un montón. Si no hay enfermedad, hay problemas legales, económicos, familiares. Este es un mundo de dolores. Así es como se le conoce en las escrituras. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Sí, tanto como decir, sea la luz, y aparece la luz sin ninguna fuente. Tanto como decir, sepárese los mares y surjan los continentes, y esto simplemente obedece. Aunque curiosamente el pináculo de la creación no obedece a Dios. Salud. Dios es todopoderoso, es el único autoexistente, es el único preexistente y el único autosuficiente, pero no va a actuar en contra de su propia perfección. ¿De acuerdo? Eso es algo que tenemos que entender, que tenemos nosotros que tener bien claro, porque si no, llegamos incluso hasta quedarnos, yo una vez lo observé, se queda uno trabado cuando dicen, bueno, entonces, ¿por qué Dios no puede hacer algo malo? Pues es muy sencillo, porque va en contra de su naturaleza. Dios es absolutamente bueno, absolutamente santo. Por lo tanto, no va a hacer algo que vaya en contra de su naturaleza. Por eso es que también nosotros vemos que dice en cada día de la creación el resultado. Y vio Dios que era bueno. Hermanos, este mundo está mal, espiritual y físicamente, pero no hay un mejor mundo que glorifique a Dios. Porque Dios en su origen lo creó y vio que era bueno, es decir, el mundo perfecto para cumplir su propósito, y lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Está contaminado, está maltratado, está mal aprovechado, etcétera. Sí, pero sigue siendo el mundo que Dios creó y está creado para cumplir con su propósito. Entonces, el Señor ha creado todo esto solamente hablando. Y Dios dice, vamos otra vez al versículo 14, dijo luego Dios. Esta palabra de luego, algunos lo usan para decir, bueno, es que entonces Dios, como vimos los creacionistas progresivos,
es que Dios aquí se tomó una pausa de cientos de miles de millones de años. No. Para nosotros en nuestro lenguaje sería como luego, luego. ¿Qué significa cuando decimos luego, luego? Luego, pues luego, ¿verdad? Rápido. Voy a hacer esto, luego, luego lo voy a hacer. O sea, ahorita, aunque generalmente se queda en promesa, ¿no? Pero el punto es que es con inmediatez. O sea, termina el tercer día y ¿qué empieza? El cuarto. Dan las 11:59 de la noche con 59 segundos del día 3. ¿Qué sigue? El día 4. 000 del día 4. Así, eso es lo que significa. Y en ese momento Dios dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Vean el poder ilimitado del Señor. Según los evolucionistas, por ahí hubo una explosión de nada en la nada y por nadie, y de ahí surgió todo, ¿no? Pues por más que hagamos operaciones matemáticas, eso no es posible. Pero estamos hablando de que Dios, de la nada, alguien creó. Eso es un origen. Por eso quise mencionar también que Dios es el único preexistente. Aun si Dios pudiera decirnos o comunicarnos de alguna manera cómo es que empezó todo, la realidad es que Él únicamente nos puede decir, soy eterno. ¿Eso qué significa? Que nunca ha iniciado su existencia, sino que siempre ha existido. Pero aquí el Señor trae a la existencia las lumbreras. No hay nada, hermanos. Solamente está la tierra ahora con su día y su noche, pero el universo sigue vacío. Algunos burlonamente dicen, uy, sí, queremos creer que la tierra es el centro del universo. No. Pero sí es el punto donde toda la historia que Dios ha dispuesto se desarrolla. Dios entonces dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones. Lumbreras en la expansión de los cielos. En este momento del cuarto día, Dios crea por el puro poder de su palabra y de la nada el sol, la luna y las estrellas. Como ya lo hemos visto una y otra vez, o ya lo he dicho varias veces en este tiempo, en Génesis 1:5 vemos lo que dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Observen nuevamente este texto, hermanos, que quede bien claro. No hay sol, no hay luna, no hay estrellas, solo la tierra, pero ya hay mañana, amanecer, ya hay tarde, ya hay noche. Ya el proceso que vemos hoy cada día, que ahorita ya le tenemos miedo cuando sale el sol, ¿no? Porque está calentando con entusiasmo y va a calentar más. Porque está cumpliendo su ciclo, nuestro planeta, girando alrededor del sol. Dice bien claro que Dios llamó a las tinieblas noche y a la luz día. Y ahí establece la duración. Y fue la mañana, fue la tarde y la mañana un día. Y como ya les expliqué ampliamente, cuando nosotros en hebreo vemos un dígito más la palabra día, está hablando de periodos de tiempo de 24 horas, ¿de acuerdo? Dice entonces, volvamos allí, acompáñenme sus Biblias, al versículo 14, dice, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Como ya lo hemos visto, Dios crea y posteriormente dispone de su creación. Observen el texto. Hay lumbreras para. ¿Qué significa esto? Que Dios dice, sean y ¡pum! Aparecieron. A mí me pone a temblar esto. Si fue cataclísmico el surgimiento de los continentes de en medio de las aguas, imagínense el surgimiento de todo lo que hubo en el universo.
Pero aún más, a mí me maravilla, porque como vemos en segunda de Pedro, el Señor al final de los tiempos, y como vimos en Apocalipsis, el Señor va a destruir toda esta creación y luego va a crear otra. O sea, ¿hay manera de esforzar a Dios? No. Ya aquí simplemente está estableciendo la semana. Por eso es que se toma los 6 días para crear y el séptimo para reposar. Está estableciendo la semana que todos conocemos. Punto. Eso es todo, en cierto modo. Pero observen la magnitud del poder de Dios. Dice, aparezca el universo y apareció. Y luego dice, que se llene de objetos. Pum, pero no son objetos aleatorios. Hermanos, una de las cosas que decía Luis Pasteur, y espero poderlo citar correctamente, es que un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos acerca a Él. Y es que sí, llega el momento en que hay un tope y los científicos han dicho, pues es que tiene que haber algo más. Y eso ya es un ser divino. Tal vez no reconocen al Señor Dios Todopoderoso que nosotros adoramos, pero reconocen que hay alguien o algo superior. Y hermanos, esa mente no creó un universo caótico, porque a lo mejor es como cuando avientan bolo, ¿no? Que salen volando las monedas y a ver dónde cae, o cuando reventamos la piñata, ¿se acuerdan ahora en diciembre? Salen volando los dulces por todos lados. No, no fue así. ¿Por qué? El telescopio espacial James Webb ha tomado, de verdad, les invito a que lo busquen, a que vean las fabulosas fotografías que este aparato ha logrado tomar. Pero ha dejado, como ya alguna vez lo he mencionado, ha dejado atónitos a un montón de científicos. ¿Por qué? Porque número uno, dicen que por la explosión del Big Bang, el universo está en expansión. Cierto. El universo entero está en movimiento. Ahora quiero que piensen en cientos de miles de millones de objetos celestes moviéndose en su dirección por todos lados. Y sí hay algunos que chocan, pero ¿por qué no chocan entre todos? Porque hay un orden, no un caos. Y este telescopio lo ha demostrado. Fotografías del espacio profundo que los científicos dicen, allí está el centro del universo porque no se ve nada. Y se acerca el zoom y hace zoom y hace zoom. ¿Y qué creen? Está lleno. Sí, porque nunca se había podido observar tan lejos. Y los científicos, ¿cómo es que está lleno si nosotros decimos que está vacío? Porque nuestra mente es así. Aún aquellos que tienen un coeficiente intelectual elevadísimo, su mente comparada con la de Dios es así, y aprieto los dedos. Chiquitita. Aún más. No, es que todo va a estar en desorden a partir de cierta distancia de tal galaxia que les ponen ya números, no nombres. A partir de ahí se va a notar que todo está en caos. ¿Y qué creen? Que no. Las imágenes del telescopio tan potente que está en el espacio muestran que están en orden perfecto. Y cuando uno ve las nebulosas, que parecen nubes, pero en realidad son cientos de miles de estrellas acumuladas ahí, no están chocando unos con otros. ¿Por qué? Porque, hermanos, la creación que estamos viendo aquí es una creación madura, una creación lista. Observen que dice, haya lumbreras. Hermanos, no solamente se trata del poder de Dios, sino de su sabiduría. ¿En qué la vemos? En que todo el universo está en perfecto orden. Eso no puede ser causa de una explosión, porque cualquier explosión, y miren, en mi experiencia en bomberos vi varias, no hay manera de que algo quede ordenado después de que algo explota. No hay modo, porque la explosión da origen a caos. Pero Dios aquí desde el versículo 1, vemos 1 y 2, vemos que pone el caos en orden. Versículos 1 y 2.
Y es lo que hace cuando crea el universo. Nuestro Dios es tan poderoso, hermanos, que crea todo lo que podemos ver, todo lo que no vemos, pero que ve el telescopio James Webb, y aún todo lo que ese telescopio no puede alcanzar a observar. Pero observen, la luz ya existía. Entonces, ¿para qué creó Dios los objetos celestes? Observen el texto. Para separar el día de la noche, para darnos una guía. Es como una boya en el mar. Algunos dicen, bueno, es que ¿cómo saben en qué área ya son aguas internacionales? Bueno, es que lo miden, ok, pero ¿cómo sabemos dónde es un lugar donde hay que buscar algo en el mar? No, por decirlo de manera rápida, ponen una boya. Y ese aparato tiene la capacidad de estar flotando más o menos en la misma zona. Eso es lo que Dios está poniendo cuando coloca todos los cuerpos celestiales, todos los cuerpos espaciales. Nos está poniendo una boya, algo que nos da una indicación. ¿Y por qué digo eso? Dice el versículo 14, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Tan nos sirve que por algo se creó un año como el que estamos viviendo. Un año bisiesto. Cada 4 años se le agrega un día al mes de febrero. ¿Por qué? Porque la medición, fíjense, la medición que hacemos nosotros de 24 horas y nuestro calendario no es tan exacto. Y entonces se desajusta un poquito y cada 4 años, para que eso quede nuevamente ajustado, se pone un año bisiesto. Y se le pone el día 29 al mes de febrero. Que qué jóvenes son los que nacieron el 29 de febrero. Cumplen años cada 4. Dios es tan sabio, es tan poderoso, que nos muestra que crea y toma lo creado y le da un propósito. Y hermanos, eso también habla de nosotros. Tú no eres un producto de la casualidad. Tú no estás aquí en esta tierra nomás para chupar oxígeno. Tú no estás aquí nada más porque a tus papás se les pasó. No, estás aquí porque Dios va a cumplir un propósito contigo. Y no voy a mentir diciendo es un propósito maravilloso y Dios tiene un gran plan para ti, maravilloso. No. Porque conozco cristianos que se la viven sufriendo. Y el propósito es ese. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Tú no estás aquí de sobra. Tú eres creación divina. No estás aquí por un chiste o una mala broma del destino. Estás aquí porque Dios te trajo a la existencia, usó a tus padres bien o mal, porque hay circunstancias terribles dentro de las cuales una persona es traída a la existencia, pero es traído con un propósito. Aún más, como hijo de Dios, tienes un propósito. Y a grosso modo este es glorificar a Dios con tu vida. Si crees, ahorita que estuve escuchando de las universidades y todo, si crees que tu propósito es estudiar, no. No. Tu propósito no, ni siquiera es cursar la carrera que quieres, la que te gusta. No. Eso es parte de la vida. La pregunta es, ¿con lo que voy a estudiar voy a glorificar a Dios? ¿Con lo que trabajo glorifico a Dios? ¿Con lo que hago todos los días glorifico a Dios? ¿O estoy al revés como la creación que Dios dice y la creación obedece? Sin embargo, nosotros como la máxima creación de Dios, nos damos el lujo de desobedecerlo. Observen entonces, sigamos, que el propósito que tienen, fíjense en esto, como dice, sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Esto no es en sentido figurado, como les decía, la palabra señal del hebreo ot
significa bandera, baliza, boya, evidencia. Las estrellas, la luna y el sol, además de indicar las estaciones, años y días, también servirían pues para indicar el clima, ¿no? ¿No nos pasa? Me encanta, incluso las estaciones del año. El señor que cuida allí en la privada donde vivimos, le regalé unas ramas de Nochebuena, le corté la Nochebuena, la podada del año, y me dice, sí, ahorita es buen tiempo para ponerla en agua porque hay buena luna. Sí, es el ciclo, ahorita estamos en el tiempo mejor para sembrar. Y eso es indicado por medio de los cuerpos celestiales. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 16, versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Ay, 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 ay. Es cuando le demandan al Señor una señal, vamos a dejar eso de lado. Pero ¿cómo nos damos cuenta que va a llover? Bueno, ahora agarro el celular y a ver qué dice el tiempo. Pero pues puedes voltear arriba y te das cuenta. Para eso sirve también. Nos indica el clima, también para la navegación, para ir de un lugar a otro. Y no me refiero únicamente a navegación en el mar, sino también para dirigirse de un lugar a otro cuando no había GPS, cuando no había mapas exactos. Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias. Mateo 2, 1 y 2 dice así, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué usaron estos sabios de oriente, estos poderosos hombres de oriente para llegar con el niño Jesús? Una estrella. Bien que sabían qué estrella era y entonces se dirigieron hacia allá. Como los navegantes, busca la estrella del norte y síguela si no puedes, si no tienes instrumentos. Esa es la función, para darnos indicaciones. Esa es la función de los cuerpos celestiales. Inclusive la Vía Láctea, que es la galaxia a la que pertenecemos, nos muestra en qué estación del año estamos, según la posición en la que la podemos ver en la bóveda celeste. También, hermanos, allí en Salmo capítulo 8, versículo 3, nosotros podemos ver algo bien claro de la creación, y es que es evidencia de la creación de Dios. La misma creación es evidencia de la creación de Dios. Dice el Salmo 8:3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Pues, hermanos, ve para arriba en la noche, cuando lejos de la contaminación, porque si no, no se ve nada, y la contaminación lumínica, y se queda uno, wow. Y no es un wow de imposible, no es un wow de asombro, es posible porque Dios lo ha creado, pero también, hermanos, el sol, la luna, las estrellas van a ser usados como señal de juicio divino. ¿Recuerdan ustedes en Apocalipsis? Y si no, acompáñenme, no a Apocalipsis, sino a Mateo capítulo 24, versículo 29, cuando ya el Señor Jesucristo está hablando de su venida. Ustedes van a recordar esto muy bien por nuestro estudio en Apocalipsis. Dice Mateo 24, 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Sí, si vemos el sol apagado o el sol que no se alcanza a ver, es señal de juicio divino. Las estaciones, cuando dice ahí en el texto, como lo que estamos viendo, sí van de señal para las estaciones, para días y años. Las estaciones se refiere a lo que conocemos hoy como la primavera, verano, otoño e invierno. Por lo tanto, han servido siempre para establecer el calendario.
Tal vez no el calendario que estamos usando hoy día, que es el calendario gregoriano. Pero todas las culturas han tenido un calendario basado en qué? Basado en el aparente movimiento de los objetos celestes. Esto es maravilloso, hermanos. Dios sigue preparando el universo entero para que el ser humano, una vez creado, pueda vivir en la tierra de forma ordenada y con ciclos perfectos. Ahora, como vimos en el versículo 9, vimos la escena cataclísmica de cómo sale la tierra, cómo las aguas se separan. Y otra vez quiero que piensen en esta escena titánica. Dios dice, aparezcan todos los objetos que hay en el universo, y aparecen. Es incluso de miedo para mí. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el Todopoderoso. Él es tremendamente grande. No hay manera en que yo pueda describirlo. Solamente intenten imaginarlo. Ahora veamos versículos 15 al 18, por favor, allí en Génesis 1, 15 al 18. Dice así la palabra del Señor. Vamos a ver estos versículos de un solo golpe, porque están completamente relacionados los cuatro. Dice así, capítulo 1 de Génesis, versículos 15 al 18, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y puso Dios en la expansión de los cielos para, para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Hasta ahí. ¿Se dan cuenta de que la idea se está repite y repite y repite? Uno, Dios creó. Dios, ¿qué creó? Y tres, ¿para qué los creó? Está constante, se está repitiendo en estos cuatro versículos. Y fue así. Dios ordena y la creación obedece. Y si no existe, aparece. ¿Se acuerdan de esta reflexión? La creación obedece a su creador. Nomás hay una parte de la creación que no lo hace. El ser humano. Y nosotros los cristianos somos diferentes, ¿verdad? Segurito obedecemos la palabra de Dios al pie de la letra. Sé lo que dice la palabra de Dios y lo hago. No, desafiamos a nuestro Creador y Salvador. Y aún más, le buscamos opciones. Le buscamos cómo justificar nuestro pecado. Pero bueno, por otro lado, vemos la función clara del sol y la luna junto con las estrellas y de paso se ha dicho la infinidad de planetas que a veces vemos como cuerpos que brillan en la noche. Es de llamar la atención que estos cuatro versículos se enfocan en este punto. Y esto es importante porque la misma idea se repite varias veces. Dios es el Señor y creador de todos los cuerpos celestes. Veamos el versículo 15. Dice así, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos y para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, nuevamente. Y sean, dice esto. Es decir, que Dios en su soberanía creó todo y le asigna una función. ¿Cuál es la función? Ahí la estamos viendo bien claro. Son los que vamos a ver, son los que nos van a dar señal de lo que está pasando, en las estaciones, etcétera. El versículo 16 dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día. ¿Cuál será? Pues el sol. Y la lumbrera menor para que señorease en la noche. ¿Cuál será? Que dicho sea de paso, no brilla con luz propia. Alguna vez escuché esta figura donde, hermanos, nosotros deberíamos de ser como la luna, como blanca, hermosa y grandota cuando alumbra el callejón como una pelotota. No, debemos reflejar la luz de aquel que es la luz verdadera, como la luna refleja la luz del sol. Nosotros debemos de ver este ejemplo.
Continuamos aquí en el versículo 16, donde vemos la función, vemos, dice la lumbrera mayor. ¿Para qué? Para que esté presente durante el día. Y ahí está. La lumbrera menor, la luna, para que esté presente durante la noche. Y ahí está. Y si faltara algo, como señal, como baliza, como esa boya que nos da la indicación del tiempo, del año, de las estaciones, hizo también las estrellas. No hasta el cinturón de Orión es, ahí están los Reyes Magos. Uh-huh. Hasta las estrellas usamos para mentirles a los niños. Uh-huh. Versículo 17, observen, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Cuando dice aquí que las puso Dios en la expansión de los cielos, muchos pueden decir, pues no, que la expansión de los cielos es la atmósfera. Observemos que dice que las puso sobre esa expansión. Esto significa que están más allá de la atmósfera. Es lo que conocemos como el espacio exterior. Si nosotros lo analizamos bíblicamente, hay tres cielos. Inclusive Pablo, hablando probablemente de sí mismo, dice que fue arrebatado, que fue llevado al tercer cielo. El primer cielo es la atmósfera que conocemos, lo que vemos azulito. El segundo cielo es el espacio exterior, donde está todo el resto del universo. Y el tercer cielo es la habitación de Dios. Es donde está Él. ¿Dónde está? No tengo idea. Pero esa sería la división. Dice entonces el versículo 17, y las puso Dios en la expansión, sobre la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Versículo 18, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Otra vez el versículo 18 nos vuelve a indicar la función que Dios asignó al sol, la luna y el resto de los cuerpos celestes repartidos por el universo. Y remata, el reporte de ese día de la creación con algo. Y vio Dios que era bueno, es decir, perfecto en su estado original. Ahora, ¿para qué se repite todo esto? ¿Cuál es la razón para que el Espíritu Santo inspirara a Moisés a escribir esta repetición de la idea de que Dios es el que creó todo esto y lo puso en función y orden? ¿Para qué esto? ¿Por qué más bien? La causa, el corazón idólatra de su pueblo. Esta es la única parte de la creación que está duro y dale. El sol, la luna y las estrellas las creó Dios y Dios dispone de ellas. Y sin embargo, como todos ustedes saben, cuando los hebreos repiten algo, es porque es muy importante. ¿Recuerdan al Señor Jesucristo en los evangelios diciendo, de cierto os digo? Cuando los hebreos repetían algo, no solamente estaban afirmando su realidad, sino que era extremadamente importante. ¿Por qué? Por el corazón idólatra de su pueblo, por eso lo repite varias veces. Romanos 1:25, acompáñenme por favor en sus Biblias para ver esto. Y obviamente aquí también está hablando en el contexto de lo que es el corazón idólatra del ser humano, dice Romanos 1:25. Aquí está. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Y esto por qué? No olviden este contexto. El libro de Génesis fue escrito por Moisés. Moisés sacó a su pueblo de Egipto, sacó al pueblo del Señor de Egipto, ¿sí o no? Recordemos que el pueblo de Israel provino de dos naciones tremendamente idólatras. Para empezar, originalmente el pueblo de Israel fue sacado de Mesopotamia. Lo he dicho varias veces, muchas veces detractores de la Biblia dicen, es que ustedes creen que los hebreos fueron un pueblo original. En ningún lugar de la Biblia dice que Dios pobló el mundo de hebreos. Nada más dice que Dios pobló el mundo de humanos.
Eso es todo lo que dice la Escritura. Y antes que los hebreos, existieron los mesopotamios. Existió la cultura mesopotámica, conocidos en la Biblia como los caldeos, específicamente Ur. De ahí a quién sacó Dios, a Abraham. Y de ellos adoraban, los mesopotámicos adoraban a la luna, era su máxima deidad. Y en el contexto del tiempo de Moisés, acababan de salir de Egipto. Y lo enfatizo, acababan de salir de Egipto. No tenían mucho tiempo. Y en Egipto, su máxima deidad es Ra, mejor conocido, o el dios Sol. Esa era su principal deidad. En su amor y sabiduría, Dios le estaba diciendo a los primeros lectores del libro de Génesis y a nosotros, los escuchas, que Él es el creador de todo lo que pueden ver en el cielo. Y con esto poner un contraste entre ellos y los pueblos paganos de los que habían salido. Observen de dónde ha sacado Dios a su pueblo, de todo aquello que Él aborrece. Los sacó de un pueblo idólatra y luego los hizo esclavos de otro pueblo idólatra y los sacó otra vez de un pueblo idólatra, como el caso que siempre menciono de Oseas, su esposa prostituta que regresa a la prostitución por gusto y aún así Dios le dice a Oseas, ve y cómprala, paga por ella un precio altísimo. ¿Le suena familiar? ¿De dónde te sacó Dios? ¿Y qué precio pagó por ti? Volviendo al punto, no eres un accidente. Si estás aquí y tienes tu fe puesta en el Señor Jesucristo, tienes un valor gigantesco. Quiero que me acompañen, por favor, a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. ¿Ya lo tienen? Dice así, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, es decir, el llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, somos chiquitos entre los demás. La mayoría tiene un lugar inferior. Y si no es por posición, es por convicción. Porque si eres cristiano, aunque te ofrezcan el negocio de tu vida, pero es corrupción, dices no, aunque sigas pobre. Aunque se aparezca el amor de tu vida, le dices no, porque quieres conservarte en pureza obedeciendo a Dios. Porque muchas veces nos dice el mundo, el amor de tu vida aparece después del matrimonio. O el amor de tu vida es el amor de juventud. Y ahí están. Peque y peque y peque. Pero observen cómo dice el Señor aquí en los versículos 28 y 29. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios. No hay manera de que un cristiano se crea mucho por ser cristiano. ¿Por qué? Porque me escogió a mí, me escogió por vil, por menospreciado. ¿Para qué? Versículo 29, para que no me jacte de nada. Esa es la realidad. La aplicación es clara. Dios tomó a Abraham de un pueblo idólatra, de ahí lo apartó y fue usado para cumplir su propósito, dar origen al pueblo de Israel. Tiempo después, Dios lo libertó de la opresión egipcia, otro pueblo dedicado al paganismo. Ese origen corrupto no significó nada para el Señor, porque Él ama a su pueblo y lo redime a pesar de sus fallas. Una y otra vez, Israel se entrega a la idolatría. Segundo de Reyes, acompáñenme por favor al segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 16. Segundo de Reyes 17, 16. Dice así, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. ¿De quién está hablando aquí? De los israelitas.
Y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos, esto es, el sol, la luna y las estrellas, y sirvieron a Baal. O sea, tienes a Dios enfrente de ti, te ha libertado, te ha dado, oh Israel, pueblo idólatra, te ha dado todo lo que necesitas, te ha dado salvación, te ha sustentado y de todas maneras regresas a la porquería. Espero que esto no nos suene familiar, sino que día a día nos estemos esforzando por permanecer en santidad. Dios es fiel, Dios redime a su pueblo a pesar de su comportamiento. Esta es una hermosa ilustración de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ti. Y si estás escuchando esto y no tienes ni idea de lo que estoy hablando o simple y sencillamente no lo crees, escucha. Esta es la hermosa ilustración de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ti. Todos ustedes seguramente conocen este texto de Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto está hablando de algo bien claro. No hay nadie que no haga nada malo. No hay nadie puro. No hay nadie súper santo. Si no te has arrepentido de tus pecados, no tienes derecho a acercarte a Dios. Por eso dice, destituido de la gloria de Dios. El ser humano tenía el derecho de estar acerca de Dios, pero lo perdió por el pecado y desde entonces nacemos sin ese derecho. Pero, ¿cómo podemos confirmar eso? ¿Cómo te atreves, Gerardo, a decir que no hay niños, por ejemplo, buenos? Es que mira, ese chiquitito es tan inocente, es tan bueno. Dice todos. Y cuando dice todos, ¿qué significa? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué de los bebés? Ah, eso es asunto diferente. Hay un cierto periodo de gracia, pero en cuanto se tiene conciencia del bien y del mal, el ser humano ya es responsable por sus pecados. Tan es así que, ¿qué dice Romanos ahí mismo, capítulo 3, versículos 10 al 12? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Fíjense en lo que dice al final, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No nos engañemos, la Biblia es clara, de ahí es de donde venimos todos, de ser inútiles, de no buscar a Dios, de no ser justos, de no entender, de no hacer lo bueno. De ahí es de donde venimos. Y saben una cosa, si no fuera porque Dios nos obliga casi, literalmente, seguiríamos igual. Porque Dios no es como ese texto mal usado de Apocalipsis. Aquí estoy a la puerta y llamo. Ah, es que Dios es un caballero y no va a obligar a nadie a que crea en Él. Todo lo contrario. Para empezar, ese versículo de Apocalipsis está mal usado si lo usas en evangelismo. Pero el punto es, Dios literalmente nos arrastra y nos forza a creer en Él. Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Para empezar nos convence de pecado y luego nos lleva a la salvación, a la convicción de la fe. Vamos a dejarlo un poquito más claro, ¿les parece? Vamos a Efesios, por favor, acompáñenme a la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Me encantó estudiar este versículo con los varones, porque no solamente habla aquí del puro pecado, o sea, ofender a Dios. Básicamente ofender a Dios es un delito con una implicación legal. Y así nacemos culpables. Por lo tanto, merecemos un castigo por ley. Un poquito más claro, ¿verdad? Sin embargo, la misericordia divina se sigue reflejando en el Señor. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, ahí en Apocalipsis, cuando lo estuvimos estudiando, el arco iris color esmeralda? Que lo que nos recuerda es que aún en medio de los juicios, aún en medio de todo eso tan terrible que va a ocurrir en el futuro, hay esperanza.
Y esa esperanza está en la salvación, en Cristo Jesús. Dice Romanos 6:23, si me quieren acompañar en sus Biblias, a Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nacemos muertos en delitos y pecados, esto es, culpables delante de Dios. Pero Dios es tan bueno que ha amado tanto a cada uno que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no vaya al infierno, mas tenga vida eterna. La situación del ser humano es muy grave para ti que escuchas sin creer en la obra de Cristo en la cruz y su resurrección, pero Dios en su misericordia puso desde el principio su propio ejemplo de redención al crear vida y luz para un planeta y un universo sin forma y vacío. Cristo es la resurrección y la vida, y nadie puede acercarse al Padre si no es arrepintiéndose del mal hecho y reconociendo que Jesús es el Señor de todo lo creado. Tal y como lo vemos en el origen de la nación de Israel, ¿recuerdan lo que hemos visto? Dios te va a tomar y te va a redimir para sacarte del lodo y ponerte junto a Él y te va a cambiar. Nada de que Dios me ama tal y como soy, no. Dios te ama y te va a cambiar. Esto da como resultado, hermanos, en nosotros lo que vemos al final del versículo 18, y vio Dios que era bueno. Hermanos, el sol, la luna y las estrellas y el resto de los cuerpos que inundan el universo no son buenos porque sean buenos en su esencia, sino porque Dios los trajo de la nada a la existencia. De la misma manera que nosotros podemos ver en Primera de Pedro, acompáñenme a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde te sacó Dios? De las tinieblas. ¿De dónde sacó Dios al universo y la tierra? De las tinieblas, y los puso en luz admirable. Por último, observemos de dónde nos sacó Dios y de dónde nos pone por pura gracia. Y en el versículo 19, regresemos a Génesis capítulo 1, en el versículo 19 solamente puedo decir que vemos la confirmación de que tenemos una escena de 24 horas. Génesis 1:19 dice: y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. De la nada Dios trajo a la existencia estrellas, planetas, satélites, para que la Tierra tuviera un orden establecido y así fuese perfectamente habitado por la humanidad. Esa bola sin forma, ese universo vacío, ha sido sacado de su inutilidad a tener un propósito magnífico: glorificar a Dios cumpliendo con lo que Él ha tenido planeado aún antes de que cualquier cosa fuera de Él existiese. El mismo Moisés que escribió este texto es el mismo que será citado cuando toda la creación cante, como lo aprendimos en Apocalipsis capítulo 15. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ahora siguen los seres vivos, hermanos. Pero eso lo veremos ya la próxima semana. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, gracias porque eres grande, Señor. Eres tan grande, me quedo sin palabras como para poder describir cómo es que solo lo dijiste y todo el universo se llenó. Padre, esto no ocurrió por casualidad, por una explosión o en miles de millones de años, Señor. La misma ciencia va demostrando que este no es un universo de caos, sino de orden. Es un universo vasto y lleno, que es un universo con un diseño inteligente, superior, Señor. Gracias porque tú nos has permitido ver esto en tu palabra. Gracias porque tú nos permites poder asombrarnos con esto y aún más aprender, Señor. Te ruego por nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Tenemos el privilegio tan grande de tener tu palabra
Padre, ayúdanos a no desobedecerla. Gracias, Padre, por esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.